Ama a Dios y haz todo lo que quieras. Esta fue una de las frases de Agustín de Hipona, y esta frase significaba para él que el amor a Dios es lo que guía el pensamiento y las acciones de un corazón lleno del amor de Dios. Y un corazón lleno del amor de Dios no hará nada que ofenda a su Dios. Hermanos, lo que vamos a ver en esta mañana, en esta porción de las Escrituras, el pueblo de Israel estaba en Moab, frente a la tierra prometida, donde esta segunda generación de israelita estaba a punto de tomar en posesión la tierra que Dios le había jurado a sus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Como sabemos, aquellos lectores de la Biblia, que la primera generación de israelitas que salieron de Egipto no pudieron entrar y perecieron en el desierto. ¿Por qué causa? Por causa de su desobediencia y su rebeldía en contra de Dios. Y lo que vamos a ver en este capítulo, que es parte del tercer discurso que Moisés comienza a hacer al pueblo antes de que entre a la tierra prometida, lo que vamos a ver en este capítulo 30, que Moisés, antes de morir, como también Dios se lo había dicho, le va a transmitir qué Dios requiere de su pueblo. Y veremos que Moisés exhortará al pueblo a amar a Dios, como él lo hace a lo largo de este libro de Deuteronomio. Constantemente, una y otra vez, ustedes pueden ver que la exhortación es a amar a Dios. Y en estos versículos vamos a ver tres motivos o tres razones, podríamos decir, para amar a Dios, para que ellos amen a su Dios. Por eso es el título de este sermón, un llamado a amar a Dios. El motivo o la razón número uno, viendo el contexto en este capítulo 30, es que Dios está renovando su pacto con esta generación. Un pacto es un documento solemne donde se establece una alianza entre dos partes. En Medio Oriente era un rey o un gobernante con sus vasallos quien lo hacía, sus súbditos, y ellos celebraban este pacto, donde había una serie de obligaciones y condiciones. Y esta alianza se ratificaba por medio de un juramento y testigos. Por eso después vamos a ver el sentido que se le da acá. Y acá vemos que es esta segunda generación de israelitas que salieron de Egipto, que en el capítulo 27 y 28 están las sanciones si no cumplen el pacto. Habrían maldiciones si no cumplen con ese pacto, y si cumplían, habría bendiciones. Por eso podemos ver en este versículo 1 que dice: sucederá que cuando hubieren venido sobre ti todas estas cosas, ¿qué cosas son esas? La bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y te arrepintieres en medio de todas las naciones a donde te hubiere arrojado Jehová tu Dios. Versículo 2, y te convirtieres a Jehová tu Dios y obedecieres a su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos, con todo tu corazón y con toda tu alma. En este punto número 1 que podemos ver que es Dios quien hace volver el corazón de los suyos para amarlo y obedecerlo, Moisés les está hablando como un mediador entre Dios y el pueblo. Para ellos, me imagino, estando ahí escuchando lo que él estaba diciendo, sería confrontante. ¿Por qué? Porque él les está dando por sentado que después que tomen la tierra, iban a experimentar la bendición y la maldición. ¿Qué quiere decir eso? Que ellos iban a romper ese pacto. Y esa maldición que Dios traería sobre ellos sería la consecuencia por causa de la desobediencia a la voz de Dios. Ellos violarían el pacto. Y miren cómo lo dice en otra versión.
dice, en un futuro experimentarás esto. En otra versión dice, todo lo que te he dicho va a suceder. Ellos no iban a poder obedecer, no iban a poder cumplir con esta parte del pacto. Pero miren la esperanza que Moisés le da a ellos y el camino para volverse a Dios. Si ellos, estando en una tierra lejana, en cualquier parte de la tierra, que sean dispersados, y acá es Dios quien los dispersa, Él dice, si te arrepintieres. El arrepentimiento es un cambio de mente o cambio de parecer y un dolor por el pecado. Eso es el arrepentimiento. Ahora, también dice, y si te convirtieres. Convertirse es la acción de alejarse del pecado y volverse a Dios. Eso es la conversión. Entonces, ellos deberían de restaurar esa relación con Dios, volver a sus caminos y reconocer que ellos tenían la necesidad de oír y obedecer la voz de Dios. ¿Pero de qué manera? De todo corazón. Y preste atención, porque todo este pasaje muchas veces se va a repetir esta palabra. Pero también es importante que notemos que en estos 10 versículos primero se repite 6 veces la palabra arrepentimiento y también, en este caso, podemos ver en el versículo 3, si ellos se volverían a Dios, entonces dice, Jehová hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti y volverá a recogerte de entre todos los pueblos a donde te hubiera esparcido Jehová tu Dios. Aun cuando tus desterrados estuvieran en las partes más lejanas que hay debajo del cielo, de allí te recogerá Jehová tu Dios, y de allá te tomará, y te hará volver Jehová tu Dios a la tierra que heredaron tus padres, y será tuya, y te hará bien, y te multiplicará más que a tus padres. Ahora pensemos por qué ellos serían llevados cautivos. Serían esparcidos a otros lugares lejanos por causa, otra vez, de su desobediencia y rebeldía a la voz de Dios. Y aquellos que se habían alejado de Dios podrían volver a Él en arrepentimiento y con una conversión genuina. Pero notemos acá que es Dios quien toma la iniciativa. Es Dios quien va en busca de su pueblo. Dice, Jehová hará volver a tus cautivos. Jehová tendrá misericordia de ti. Jehová volverá a recogerte. Jehová te tomará. Jehová te hará volver. Y esto es porque Dios en su amor y su fidelidad a sus promesas, Él restauraría a este pueblo por su misericordia y compasión. La compasión de Dios es la que mueve a restaurar esa relación en la cual ellos iban a desobedecer a Dios. Pero el poder de Dios haría que ellos volvieran a su condición como en un principio. Dios les está dando el camino para que en su gracia, en su favor, esté sobre ellos y se vuelvan a Dios como de todo corazón, para amarlo y obedecerlo. En este llamado a amar a Dios, veremos la razón número 2, es porque Dios cambia el corazón para amarlo y oír su voz. Porque Dios cambia el corazón para amarlo y oír su voz. En esta iniciativa que Dios toma para la restauración de su pueblo,
es Él quien tiene el poder para hacerlo. El pueblo por sí mismo no podría haberlo hecho o no podría hacerlo. ¿Por qué? Porque estaba incapacitado para amar y obedecer a Dios de todo corazón. Y esto Moisés ya se lo había dicho. En Deuteronomio capítulo 10, versículo 16, Moisés le dice al pueblo: circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis vuestra cerviz. Pero miren el capítulo 29 en el versículo 4. Una vez más, Moisés diciéndole, 29:4, pero hasta hoy Jehová nos ha dado corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. Había una incapacidad en este pueblo de poder responder a Dios en amor y obediencia. Pero observe el versículo 6 de este capítulo 30. Y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia. ¿Para qué? Para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. La circuncisión para el pueblo de Israel era una señal del pacto con Dios. Todo varón, después del 8º día de nacido, o extranjeros que querían unirse al pueblo de Dios, debían de circuncidarse, cortar la parte íntima del cuerpo, y esto significaba la unión con Dios y a la comunidad del pacto, con derechos y obligaciones de cumplir. Pero acá es Dios quien circuncidará no la carne, sino el corazón. Dios circuncidará el corazón de su pueblo. ¿Y qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir que Dios hará esa circuncisión en el corazón? Que Dios le daría un nuevo corazón con la finalidad o con el propósito de que ellos aprendieran a amarlo y en consecuencia obedecerlo. El corazón para los israelitas era el asiento de los pensamientos, los sentimientos, la voluntad y la capacidad moral. Básicamente era todo el ser de la persona. Y es eso lo que Dios transformaría en ellos. Y no solamente acá es que Moisés le está mandando amar a Dios. Si alguno ha escuchado o ha meditado también en este versículo 6, capítulo 6, versículo 4 de Deuteronomio, esto es conocido como la Shema Israel, que esa palabra significa oye. Deuteronomio 6:4 dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Dice, versículo 5, y obedecerás. ¿Qué dice? Amarás. Amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Versículo 6, y estas palabras que yo te mando hoy estarán ¿dónde? Sobre tu corazón. El amor a Dios es la razón por la cual su pueblo puede obedecerlo. Es el amor que debería impulsar a ellos para amar a Dios. Continuamos la lectura en este capítulo 30, versículo 7, y dice: y pondrá Jehová tu Dios todas estas maldiciones sobre tus enemigos y sobre tus aborrecedores que te persiguieren, y tú volverás y oirás la voz de Jehová.
y pondrás por obra todos sus mandamientos que yo te ordeno hoy. Versículo 9, y te hará Jehová tu Dios abundar en toda obra de tus manos, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia y en el fruto de tu tierra, para bien. Porque Jehová volverá a gozarse sobre ti para bien, de la manera que se gozó sobre tus padres. Versículo 10. Cuando obedecieres a la voz de Jehová tu Dios para guardar sus mandamientos y sus estatutos escritos en este libro de la ley. ¿Cuándo? Cuando te convirtieres a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. No solo Dios cambiaría su corazón, sino que también ellos serían librados de sus enemigos y disfrutarían de la prosperidad que Dios una vez más le volvería a dar. Dios los traería de una tierra lejana para que ellos poseyeran nuevamente la tierra a la cual había jurado sus padres. Y Dios se volvería a gozar en su pueblo. Pero notemos que ellos volverían a oír la voz de Jehová. ¿Para qué? Para poner por obra, para obedecer sus mandamientos y sus estatutos. ¿Cuándo sería esto? Finalizando el versículo 10 dice, cuando te convirtieres con todo tu corazón y con toda tu alma. Lo que Dios haría en su pueblo sería una transformación espiritual para que lo amen y lo obedezcan. Versículo 11 dice, porque este mandamiento que yo te ordeno hoy, noten esa palabra en el presente, hoy, no es demasiado difícil para ti ni está lejos. No está en el cielo para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo y nos lo hará traer y nos lo hará oír para que lo cumplamos? Ni está al otro lado del mar para que digas, ¿quién pasará por nosotros al mar para que nos lo traiga y nos lo haga oír a fin de que lo cumplamos? Versículo 14, porque muy cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón para que la cumplas. Con dos preguntas retóricas, Moisés le demuestra que no es difícil que entiendan el mandamiento, que estos mandamientos son simples de entender, que no hay una limitación humana para entenderlos. No está más allá de la comprensión humana, tampoco está lejos. El mandamiento es accesible. No estaba en el cielo o al otro lado del mar. En aquella época muchos creían que eran los dioses que le iban a traer a ellos cosas que ellos no podían entender. Pero como en toda época de la historia, algunos querían evadir su responsabilidad de cumplir y obedecer el mandamiento de amar a Dios. Todo lo que Dios le reveló a ellos estaba en su palabra. Por eso el versículo 14 dice, porque muy cerca de ti está la palabra en tu boca, y no solo en tu boca, sino que en tu corazón, para que la cumplas. La palabra de Dios estaba en ellos, en su boca, en su corazón. Y esta era la manera que ellos conocían a Dios, a través de su palabra. Para que ellos pudieran creer en el carácter de Dios y su amor por ellos. Ellos les transmitían a sus hijos también los mandamientos. Ellos tenían la responsabilidad de transmitirle a sus hijos quién era Dios. Ellos no era que no entendían o no sabían acerca de quién era Dios y sus mandamientos. Y también Pablo en su carta a los Romanos cita esta misma pregunta. También
usa estas preguntas retóricamente para demostrarles a sus hermanos judíos en Romanos 10, 4 y 5, que solo por la fe en Cristo el hombre es justificado delante de Dios. Y Cristo es la misma palabra de Dios encarnada. Y todo aquel que cree en la persona de Cristo no será avergonzado. Por eso la palabra de Dios para muchos puede ser o parecer inentendible, difícil de llevarla a la práctica. Pero para aquellos a quienes Dios se ha revelado es entendible y es aplicable. A quien Dios se revela, entiende la palabra. A quien Dios se revela, aplica la palabra. Ya hemos visto que en este llamado a amar a Dios, la razón número 1 es porque Dios hace volver el corazón de los suyos para amarlo. La razón número 2, porque Dios cambia el corazón para amarlo y oír su voz. Y en este motivo, razón número 3, porque Él nos da vida para amarlo y atender su voz. Después que Moisés les declaró que la palabra de Dios estaba cerca de ellos, las demandas de Dios fueron puestas delante de ellos y ahora era un momento crucial. Era un momento crucial para el pueblo en este versículo 15. Versículo 15 dice, mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Versículo 16, porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado. Y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Ahora, Moisés exhorta con un tono para que ellos realmente razonen y obedezcan a este llamado a amar a Dios. Esto es una orden, esto es un mandamiento. Moisés no le está dando una sugerencia. Moisés no le está preguntando si quieren. Versículo 16 dice, yo te mando hoy, no mañana, no pasado mañana, sino hoy. Y este era un llamado urgente a este pueblo a amar a Dios antes de que poseyeran la tierra. Si oyen la voz de Dios, vivirán y gozarán de las bendiciones de la tierra prometida. Si ellos prestaran atención al llamado de Dios por medio de Moisés, gozarían de esas bendiciones que solo Dios le podría traer. De lo contrario, versículos 17 y 18 lo voy a leer en la versión NTV. Dice, sin embargo, si tu corazón se aparta y te niegas a escuchar, y si te dejas llevar a servir y rendir culto a otros dioses, versículo 18, entonces te advierto desde ya que sin duda serás destruido. No tendrás una buena y larga vida en la tierra que ocuparás al cruzar el Jordán. Esta advertencia que Moisés le hace al pueblo, si se aparta, si rechazan oír a Dios, si se inclinan a adorar a otros dioses, por lo tanto Dios traería sus juicios sobre ellos.
rechazar la palabra de Dios traería maldición. Para ellos no solo sería una muerte física, sino espiritual. Lejos de la presencia de Dios, por eso ante esta advertencia solemne, Moisés llama en el versículo 19 a sus testigos. ¿A quién? A los cielos y a la tierra llamo por testigo hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas, tú y tu descendencia, versículo 20, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a Él. Porque Él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, a Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. Moisés, como mediador del pacto, invoca al cielo y a la tierra como testigos de que Dios está llamando a esta nación a amarlo y a oír su voz. Por eso Él los insta a que escojan o elijan la vida. Elegir la vida o elegir amar a Dios era aceptar una relación con Dios. Porque amar a Dios es vida. Porque en Él está la vida. Si así lo hacen, la bendición de Dios estaría sobre ellos. Y no solo sobre ellos, sino sobre su descendencia. Y disfrutarían de la presencia de Dios en la tierra que juró darles a Abraham, Isaac y Jacob. Si lo hacían, vivirían. De lo contrario, vendría la maldición y la muerte estaría sobre ellos. ¿Qué nos está mostrando el autor en todo este capítulo y en todo el libro de Deuteronomio? Que amar a Dios implica conocerlo y obedecerlo. Dios había escogido a este pueblo porque había algo bueno en ellos, porque eran un pueblo súper especial. Dice la Escritura, el mismo Deuteronomio, que Dios los eligió, los escogió, porque ellos eran el más insignificante de todos los pueblos. Dios en su amor benevolente escogió a Abraham. Y Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Dios sacó a Abraham de una tierra donde estaba llena de ídolos. Dios había elegido a la nación de Israel y en su gracia los amó a ellos. Por eso los sacó de la esclavitud de Egipto, para que Dios sea su Dios y ellos sean su pueblo. ¿Qué nos está dejando en claro este pasaje? Que la relación de Dios con su pueblo no consiste en guardar la ley. No consiste en guardar preceptos, mandamientos, sino que la base de la relación de Dios con su pueblo es el amor. Lo vimos en el versículo 6. ¿Para qué Dios cambiaría el corazón de estos hombres? Para que ames a Jehová tu Dios. Versículo 15. Yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios. Porque ellos debían de escoger la vida y vivir. Versículo 19. Amando a Jehová tu Dios. Ahora, ¿cuál debería ser la respuesta del pueblo? La respuesta de ellos debería haber sido un amor incondicional, como Dios fue y lo hizo con ellos.
Amarlo con todo su corazón y con toda su alma. ¿Y por qué digo que debería haber sido una respuesta en amor? Cuando usted avanza en la lectura de la Escritura, en el versículo 31, Moisés le declara a ellos que iban a desobedecer y a rebelarse contra su Dios. Y aún cuando este pueblo continuara en su rebeldía, Dios cumpliría su promesa. A lo largo de toda la Escritura podemos ver en el Antiguo Testamento que Dios amaba incondicionalmente a su pueblo. Y el pueblo una y otra vez siéndole infiel. Pero Dios a través de los profetas traía esperanza para este pueblo. En Ezequiel, en Jeremías, ellos anunciaban que vendría un día donde Dios cambiaría sus corazones para que amen a Dios, para que puedan obedecerlo. Dios llevaría su promesa a cabo. No solo este pueblo, sino que en toda la historia de la humanidad, incluido nosotros, estábamos incapacitados para amar y obedecer a Dios. Por eso la esperanza de la humanidad. Por eso en este plan precioso de redención, esta esperanza descansa en la persona de Cristo Jesús, como un mediador de un nuevo pacto en su sangre. Pero miren, Jesús descendió a la tierra, se hizo hombre, siendo Dios, y él amó a su Padre, y lo amó perfectamente, cosa que nadie podía hacer. Amar a su Padre guardando su ley. La Escritura dice que él no pecó, y pecar es transgresión de la ley. Jesús amó a su Padre incondicionalmente, con una disposición en su corazón voluntaria. ¿No lo hizo quejándose? ¿No lo hizo regañando? Él decía que la voluntad de Dios era su voluntad. Y él amó con ese amor inigualable. Jesús tenía la determinación de amar y hacer la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque eso llevaría gloria al Padre. Cierto día se acercaron unos hombres, unos escribas, que conocían la ley y eran expertos en la ley. Y este hombre que se acerca a él le hizo una pregunta, pero la pregunta que él le hace tenía una doble intencionalidad. Se acerca y le dice, para tentarle, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento? La respuesta de Jesús está en Mateo 22, 37 y 38. Lo voy a leer, Nueva Biblia de las Américas. ¿Cuál es el gran mandamiento? Jesús le contestó y dijo, obedecerás al Señor tu Dios. ¿Dice eso su Biblia? Dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el gran y primer mandamiento, amar a Dios. Amar a Dios es el primer y gran mandamiento. Y la cuestión es que nadie puede hacerlo. Por eso era necesario que Cristo Jesús viniera y amar a su Padre hasta el fin, hasta ir a la cruz y derramar toda su sangre en obediencia al Padre.
Y ahí en la cruz es donde Dios mostró su amor. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, por nuestros pecados. Ahora quiero que vayamos a la primera carta de Juan en el capítulo 4, verso 8. Esa obra que Dios empieza en el corazón internamente de una persona, en primera de Juan 4:8, noten la secuencia del pasaje. Cómo Dios ama y cómo obra en su pueblo. Primera de Juan 4:8. Versículo 8 dice, el que no ama, ¿qué dice? No conoce a Dios, porque Dios es amor. En esto se manifestó el amor de Dios en nosotros, en que Dios ha enviado a su Hijo unigénito al mundo. ¿Para qué? Para que vivamos por medio de Él. Versículo 10. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Dios mostró su amor enviando a su Hijo para morir por pecadores como usted y como yo, y puso a su Hijo en lugar de nosotros. Cristo Jesús pagando por nuestros pecados. El desobedecer los mandamientos y la ley de Dios, ¿qué traía? Maldición. Jesús se hizo maldición, ¿por quiénes? Por nosotros. Ese glorioso intercambio que Dios hizo en la persona de Cristo, mostrando su amor, realmente es una obra digna de ser anunciada. Juan también nos dice en la misma carta que el que ama a Dios es porque ha nacido de Dios. Aquel que ama a Dios es porque realmente ha nacido de Dios. Ahora, Dios tenía que hacer esa obra. Dios tenía que circuncidar, quitar ese corazón. Y miren en Romanos 2:28 y 29 en NTV. Romanos 2:28, 29, versión NTV, dice, pues no se es un verdadero judío solo por haber nacido de padres judíos, ni por haber pasado por la ceremonia de la circuncisión. No, dice Pablo. Un verdadero judío es aquel que tiene el corazón recto a los ojos de Dios. La verdadera circuncisión no consiste meramente en obedecer la letra de la ley, sino que es un cambio en el corazón producido ¿por quién? Pablo dice, por el Espíritu. Y una persona con un corazón transformado busca la aprobación de Dios y no la de la gente. Preciosa obra de gracia. Dios operando en el corazón de una persona para que lo ame voluntariamente. Pero eso es una obra que solo puede hacer el Espíritu de Dios. Quitar el corazón de piedra y poner un corazón de carne, ¿para qué? Para que ame a Dios. Por esta razón, hermanos, hermanas, que debemos de entender que para amar a Dios se necesita un nuevo corazón. Y es Dios quien toma la iniciativa.
Dios toma esa iniciativa para darnos ese nuevo corazón por medio de su Espíritu para amarlo y vivir para Él, para agradarle a través de su palabra. Y esto es precioso. Solo Dios podía hacer esa obra. Y ahora nosotros no obedecemos a Dios para amarlo, sino que esto es al revés. Amamos a Dios porque Él nos amó primero. Nosotros estábamos incapacitados para amar a Dios de todo corazón y con el alma. Estábamos incapacitados para obedecer, para hacer la voluntad de Dios. Por eso esta obra que Dios hace en el interior de la persona es poderosa y la persona no queda igual. Una persona que ha experimentado el obrar de Dios en su corazón, ese amor que Dios derramó en el corazón, lo va a llevar a vivir para Él. Aquel que ama a Dios va a haber una evidencia. Esa evidencia es que va a guardar o va a obedecer su palabra. La evidencia de mi amor por Dios es obedecer su palabra. Jesús se lo dijo a sus discípulos. Jesús se lo dijo a ellos. Él les dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. También Él le dijo a sus discípulos, el que tiene mi palabra y la obedece, ese es el que me ama. El que no me ama, no obedece mis enseñanzas. Y hagamos esa distinción que realmente hace la Escritura. Hay una diferencia entre los que dicen amar a Dios y los que realmente aman a Dios. Usted puede salir afuera y preguntarle a alguno, ¿vos amás a Dios? Y te va a decir que sí. Pero ¿cuál es la evidencia de que ellos aman a Dios? La diferencia está que la evidencia de un amor genuino por Dios es el querer hacer la voluntad de Dios. No perfectamente porque aún hay imperfección en nosotros, pero en nuestra vida, si descansamos en la obediencia de Cristo, si mi esperanza está en Él, si entiendo que su obediencia fue perfecta, mi amor por Él me va a llevar a obedecer su palabra. La obra de Cristo fue perfecta a nuestro favor y Él es el ejemplo a seguir de aquellos que dicen amar a Dios y realmente aman a Dios de todo corazón. Pero si hay un amor por Dios, comienza en el corazón. Comienza en el corazón y se evidencia en lo práctico, en los hechos, en lo concreto. ¿Por qué? Porque si simplemente digo amar a Dios y después vivo como yo quiero, eso da la evidencia que no he nacido de nuevo. Por eso es importante que prestemos atención a la voz de Dios. Amar a Dios y hacer todo lo que querramos, como en el principio, siempre debe estar sujeto a la voluntad de Dios, a lo que Él nos manda en su palabra con la actitud correcta. Uno puede obedecer. Cualquiera podría obedecer. Es más, hasta algunas personas moralmente se pueden portar aún mucho mejor que un cristiano. Y lo podemos ver. Podemos ver que muchos pueden hacer obras de caridad. Podemos ver que muchos pueden obedecer de una manera u otra. Pero realmente la diferencia hace que mi amor por Dios me lleve a amarlo y a obedecerlo con una actitud correcta. Ahora mi pregunta es, ¿amás a Dios?
Yo me hice esa pregunta. ¿Amás a Dios? Quizás alguno acá adentro pueda estar engañándose a sí mismo. Quizás estás pensando que amás a Dios cuando no lo estás haciendo. Quizás pensás que por hacer cosas, actividades, estás amando a Dios. Pero es importante esto, que vimos que el arrepentimiento es un cambio de mente. Pensar, meditar, reflexionar si realmente estoy amando a Dios o no. Aunque obedezcas las reglas externas, simplemente puede ser una obediencia externa. Y no por amor. No por amor a Dios. Por eso hoy Dios, en esta mañana, nos está llamando a que reflexionemos, meditemos en que su amor es todo lo que necesitamos. El amor de Dios es todo lo que necesitamos, porque solo así lo vamos a poder amar de corazón. Preste atención porque Él usa su palabra para convertir, para transformar el corazón, para que lo amen. Aquellos que todavía no han creído en Cristo, aquellos que puedan llegar a ver la condición de que no aman a Dios. Hoy Dios les está llamando a que amen a Dios por medio de la persona de Cristo Jesús. Porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Jesús dijo en Juan 5:24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Es Dios mismo quien puede darte la vida para creer en Cristo Jesús. Niño o niña, consideren a Dios. Jóvenes, que hoy Él les está llamando a que pongan su confianza en la persona de Cristo, recibirán la vida y la bendición de Dios. Hermanos, para nosotros esto es un ánimo. Mientras meditaba en esto, era desafiado realmente a pensar, a meditar, a reflexionar si realmente estaba amando a Dios. Pero a través de su palabra uno puede ver que es Él quien nos ama primero. Si Él nos ama primero, nosotros podemos amarle a Él. Porque Él ha tenido misericordia de ustedes, porque Dios te ha dado un nuevo corazón para que lo ames, porque Dios te dio oído para que oigas su palabra, porque Dios te da la capacidad por medio de su Espíritu Santo para obedecer su palabra. Esa es la obra que Dios hace en el corazón de su pueblo. Por eso, ¿cómo respondemos a este gran amor que Dios ha tenido con nosotros? Lo primero que tenemos que entender que es necesario que conozcamos a nuestro Dios. ¿Y cómo lo hacemos? Por medio de su palabra. ¿Por qué? Porque no vamos a amar a alguien que no conocemos. Si no lo conozco, no lo voy a amar. Si no conozco, no voy a entender la obra que Cristo hizo en mi favor. Si no conozco la palabra de Dios, no voy a entender quién es Dios y quién soy yo. Por eso es importante conocer la obra que Cristo hizo a tu favor. Si no, nada te va a mover a amarlo. Si yo no conozco lo que Jesús hizo a favor mío, no voy a tener una razón para amarlo. Dios a través de su palabra revela su carácter y nos muestra nuestra condición débil y la necesidad que tenemos de Él.
Eso es lo primero que tenemos que ver, que es necesario que conozcamos a nuestro Dios. El salmista decía, cuánto amo yo tu ley y medito en ella todo el día. Lo segundo que podemos ver, que nuestro Dios es maravilloso. Nuestro Dios sabiendo nuestra condición, tu condición. Muchas veces no queremos oír la voz de Dios. Cerramos la Escritura y dejamos de oír la voz de Dios. No prestamos atención a lo que Él nos dice a través de su palabra. Hace una semana atrás se terminó los mandamientos los unos a los otros. Pero si no tenemos amor no vamos a poder cumplir nada de eso. Ahora, si yo entiendo el amor que Cristo tuvo por mí, sí voy a poder amar. Sí voy a poder responder en obediencia a su palabra. Por eso es importante prestar atención a su palabra. Y si no lo has hecho, Dios en su amor y en su misericordia nos ha dejado un camino para volvernos a Él. El arrepentimiento y la fe en Cristo. Nosotros podemos ver la iglesia de Éfeso como una iglesia que amaba a Dios, una iglesia que hacía la voluntad de Dios. Pero cuando llegamos a Apocalipsis, Juan exhorta a esta iglesia, a la iglesia en Éfeso en el capítulo 2, ¿por qué los exhorta? No los exhorta porque no estaban obedeciendo, los exhorta porque no estaban amando a su Dios. Habían dejado su primer amor y el Señor mismo los exhorta a que se arrepientan. Hermano y hermana, arrepentirse es un medio de gracia que Dios nos ha dejado, un camino para volver a restablecer nuestra relación con Él. Y gloria sea a Dios porque la Escritura dice, si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Juan le decía a esta iglesia, arrepiéntanse y recuerdan por tanto de dónde has caído. Y haz las obras primeras. Arrepentimiento y después hagan lo que tienen que hacer. Que ese amor por Cristo vuelva a encenderse mientras más y más te deleites en Él, en su palabra. Es eso lo que te llevará a amarlo y a obedecerlo. De lo contrario, no lo podrás hacer. Tercero, el amor de Dios se evidencia en la obediencia a su palabra. Pero, cuidado. Cuidado porque muchas veces obedecemos externamente, pero no con un corazón sincero. Usted puede ejecutar una acción que la Escritura nos manda, pero no con un corazón sincero que ama a Dios. Usted puede cumplir un mandamiento sin poner el amor de Dios en medio. ¿Y saben qué? El amor por Cristo es el que nos debe impulsar a obedecerlo. En amor. No porque tengo que hacer mandamientos, sino que es el amor por Cristo que renueve ese impulso para obedecerlo. Es entender que Cristo en la cruz se entregó por mis pecados. Es entender que Cristo en la cruz vino a morir por mis pecados de una manera incondicional porque Él no vio nada en nosotros para amarnos, sino que por amor a su nombre Él vino a darnos vida y vida en abundancia. Es por lo que Cristo hizo en la cruz, hermanos y hermanas, tenemos razones, tenemos evidencia para amar a nuestro Dios. Porque Dios, hermano, hermana, hizo volver tu corazón para amarlo y obedecerlo. Porque Dios cambió tu corazón para amarlo y oír su voz. Porque Dios te dio vida. Dios te dio vida, hermano y hermana, para amarlo y deleitarte en Él.
atiendan su voz. Atiendan su voz porque Dios una vez más nos está llamando a que le amemos de todo corazón, con toda nuestra alma, con todo nuestro ser. Que nuestro amor por Cristo nos mueva a vivir una vida de piedad, una vida devota. No por hacer o por cumplir con actos religiosos, sino que el amor de Dios sea el que mueva mi corazón y tu corazón a amar a Dios y a hacer su voluntad. Hermano, hermana, ama a Dios y haz todo lo que quieras. Ama a Dios y haz todo lo que quieras y que todo lo que quieras hacer sea la voluntad de Dios revelada en su palabra.